Si lo tenemos, cantemos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Y vamos a cantar el himno 209, mi Dios y yo. Si la tenemos, cantemos. Mi Dios y yo andamos siempre juntos y como amigos con un gran amor. Me habla Él y alegres conversamos. Mi Dios y yo, eterna comunión. Me habla Él y alegres conversamos. Mi Dios y yo, eterna comunión. Me cuenta de los tiempos que han pasado, que un plan celeste fue hecho para mí, cuando era un sueño de algo muy lejano. Aquí en la tierra yo ya lo aprendí, cuando era un sueño de algo muy lejano. Aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Mi Dios y yo por siempre andaremos, y como amigos en gran comunión. El mundo pasará y sus vanidades. Mi Dios y yo juntos en la mansión. El mundo pasará y sus vanidades. Mi Dios y yo juntos en la mansión. Vamos ahora, hermanos, a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios, la cual los invito a que abramos nuestras Biblias al libro de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13.
Hemos concluido, hermanos, en las últimas semanas, el tema de los requisitos o las credenciales de un anciano. Y en esta mañana queremos a dar inicio, hermanos, con las credenciales o los requisitos para un diácono. Y ahí en estos versículos vamos a estar enfocando nuestro mensaje de esta mañana. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, hermanos. Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. ¿Sí? Entonces, en esta porción, en esta sección de las Escrituras, gracias, nos va a estar hablando concerniente al diaconado. Aquellas personas que quieran ejercer, hermanos, este rol dentro de la iglesia. Para el ancianato dijimos, hermanos, que era el que anhela a ancianato, hermanos, obispo, buena obra desea. Y aquí, hermanos, dice que los diáconos así mismo deben de ser, ¿verdad? También de la misma forma. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra diácono? Esa es una de las preguntas que queremos estar preguntándonos en esta mañana. ¿Qué es diácono? ¿Qué significa la palabra diácono? Recuerden que es una clase y pueden participar. La palabra diácono, hermanos, significa servidor. Bueno, esta palabra, hermanos, diácono proviene de la palabra griega diákonos, ¿verdad? Y eso significa servidor. Los diáconos, hermanos, son como su nombre lo indican, servidores, pero respecto a eso, hermanos, todos los cristianos, ¿sí? Usted y yo, hermanos, ¿qué creen? Somos también servidores, hermanos. Porque venimos a servir a nuestro Dios. Venimos a servir, hermanos, a las necesidades que posiblemente también tenga mi hermano, mi hermana. Venimos a servir, hermanos, a ese Dios vivo y verdadero. Y esto es lo que quiere y lo que nos está indicando su palabra, hermanos. Que seamos servidores. ¿Sí? En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1. El libro de los Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. 1, 12.
Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Hablando, hermanos, con respecto a esto. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjense, hermanos. Tenemos para poder ejercer el diaconado, hermanos, para poder ser servidores de Cristo. Dice aquí el apóstol Pablo que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto, hermanos, Pablo dice que debe ser santo. Así como ¿quién, hermanos? Como Dios o Jesucristo es santo. ¿Sí? Agradable. ¿Qué quiere decir la palabra agradable, hermanos? ¿Qué quiere decir la palabra agradable? Algo que le guste, algo bueno, hermanos. Algo bueno. Entonces, tenemos que presentarnos en sacrificio vivo. Debemos que presentarnos y ser santos como Él es santo. Debemos de hacerlo como, hermanos, agradándole a nuestro Dios, haciéndolo de buena forma, hermanos. ¿Sí? Porque esto es, dice que es vuestro culto racional. Ahora, los diáconos, hermanos, son servidores especiales bajo también la supervisión de los ancianos, hermanos, así como el resto de la congregación. No hay una área especial, no hay una área específica, hermanos, en la que deban servir en la parte física del trabajo, hermanos, dentro de la iglesia. Pero pueden servir, hermanos, en cualquier área, en cualquier, hermanos, capacidad, en cualquier tipo de don que Dios, hermanos, les ha dado a ellos. O incluso, hermanos, cualquier capacidad o asignación que posiblemente los ancianos puedan decirles. Incluyendo, hermanos, la predicación y la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. ¿Está quedando claro hasta ahí, hermanos? ¿O no? A ver. ¿Sí está claro hasta ahí, hermanos? ¿O ya los estoy aburriendo? ¿O todavía están dormidos? Yo quisiera que nos diera un poquito de explicación ahí donde dice, en el 1, ¿verdad? Donde dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, porque, bueno, algunos que no entendemos. Claro que sí, hermano. Fíjense, hermanos, cuando dice así que, hermanos, fíjense, el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de que nosotros, ¿sí?, seamos el sacrificio o hagamos el sacrificio vivo. ¿Ok? A la luz del gran plan, hermanos, de la salvación, porque fuimos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está hablando del sacrificio vivo, hermanos, como los cristianos, tanto como judíos, hermanos, y gentiles, son el nuevo pueblo de nuestro Dios. ¿Sí? Fíjense, son el pueblo nuevo de nuestro Dios, el nuevo Israel. No debemos, hermanos, ofrecer sacrificios a Dios como lo hacían en la antigüedad. ¿Sí? ¿Cómo era en la antigüedad? ¿Quién era el que hacía el sacrificio antes? El sacerdote, hermanos, era el único, el que podía entrar al lugar santo o el lugar santísimo a ofrecer un holocausto, una ofrenda. ¿Sí? ¿Por qué?
por el pecado de aquella persona o de aquel pueblo, hermanos. ¿Sí? En nuestro tiempo ya no hay eso, hermanos. Porque el sacrificio, ¿quién fue? Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús, hermanos. Él ya pagó por cada uno de nosotros y ya pagó por todos nuestros pecados. Y ahora lo que nos corresponde a usted y a mí es ¿qué cosa? Ofrecernos a nosotros mismos. Ofrecernos a nosotros mismos, pero obedecer, hermanos, y aceptar aquel sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? Cuando usted y yo obedecemos y somos bautizados, hermanos. Entonces, ahí se nos limpia a través de las aguas del bautismo todos nuestros pecados, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos, que vamos a andar o a ser como niños recién nacidos. Pablo lo dice, hermano. Pablo lo está mencionando ahí. ¿Está quedando claro ahí, hermano? De una forma, anteriormente se entregaba, como decía, dependiendo del pecado que se había cometido, era el animal que se ofrecía. Y cuando vino Jesús, se acabó eso. Él se ofreció el cordero sin mancha por nosotros, pero a nosotros ya no nos toca llevar un corderito o una palomita, sino ahora es ofrécete a ti mismo. En este caso, nosotros que hemos sido ya bautizados, es ofrécete a ti mismo al Señor, ¿verdad? Y no es nomás venir y estar en las reuniones, sino cuando uno sale de aquí, que tu vida sea una vida santa, apartada para servir a Dios. Como dice aquí, sacrificio vivo, es que todo lo que tú hagas reflejes que Dios está en tu vida y que tú estás obedeciendo al Señor, porque eso es algo que agrada a Dios. Está hablando de nuestros cuerpos, ¿verdad? Así es. Y el culto racional es algo que haces pensando. Los animales no tienen razonamiento. Ellos pueden actuar por impulso. Incluso pueden producir sonidos como hace el perico, mamá, papá, hola. Pero en su cabeza no hay razonamiento. Y el ser humano es el único que tiene esa capacidad. Por eso dice, y hazlo a conciencia. Todo lo que hagas. Así es, hermano. Pienso que aquí específicamente hablando del diaconado, es que el diácono tiene que ganarse un lugar de honor, ¿verdad? Tiene que ganarse el lugar de honor, porque aquí dice que para que adquiera mayor confianza, para adquirir mayor confianza, para hablar de su fe en Cristo Jesús, o sea que tiene que ser honorable y todo para ganarse la confianza de las personas. Es lo que pienso más. Eso dice Timoteo 3:10, para que tienen que ser sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Exacto, así es. ¿Verdad? Pero está quedando entonces claro, hermano. ¿Sí? Vamos bien entonces ya. Parece que estamos dormidos, pero no. Cargamos un poquito, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir adelante, hermanos. Entonces, hermanos, el diaconado debe de estar también, ¿qué? Preparado para predicar la palabra, hermanos. El diaconado debe de estar, ¿qué? Preparado ¿para qué? Para enseñar, hermanos. ¿Sí? Yo todavía, hermanos, hasta la fecha, y mi esposa lo sabe y se lo digo, cada vez que yo me paro a predicar, hermanos, me tiembla. Está vivo. Y me dicen, hermanos, ¿por qué, hermanos, si usted ya tiene mucha experiencia? Le digo, no, hermanos, todavía sigo haciendo mis pininos, sigo haciendo mis principios todavía, hermanos. ¿Sí? Y no es fácil, hermanos. No crea que sí se pone uno medio nervioso todavía. Pero aquí, hermanos, el diaconado debe de estar listo y preparado, hermanos, aunque tiemble, aunque tenga miedo, lo que sea, hermanos, tiene que estar preparado para predicar la palabra, para enseñar, hermanos, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. La práctica, hermanos, no es aquí, la práctica es
allá con los de afuera, con mis amigos, con mis vecinos. ¿Sí? Y esto es para todos, hermanos. ¿Sí? A esto, hermanos, es lo que está diciendo aquí, y que debe estar preparado aquel diácono que quiera ejercer este puesto, hermanos, dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, hermanos. En aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Sigue el 3. Buscad pues, hermanos, de entre nosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro y Nicanor, a Timón y Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quien oraron y les impusieron las manos. Okay. Fíjense, hermanos. ¿Qué estaba sucediendo en este tiempo, en esta época o en este relato, hermanos? Los discípulos predicaban. Los discípulos, hermanos, estaban predicando. Sí. ¿Y qué más estaban haciendo, hermanos? Pues como que los detuvieron para decirles que no se estaba distribuyendo bien la alimento, ¿verdad? Entre las... ¿qué? En otras palabras, se estaban descuidando a ciertas personas. Su trabajo. ¿Sí? Entonces, dice aquí las escrituras, hermanos. Dice, entonces, versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, fíjense, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora, los mismos apóstoles, hermanos, les dicen, esto es lo que yo tengo que hacer y yo no puedo dejarlo. ¿Saben qué? Vamos a buscar a siete varones. ¿Y cómo deberían de ser estos 7 varones, hermanos? Ok, antes de eso, llenos del Espíritu, hermanos. Tenían que ser llenos del Espíritu y de sabiduría. Y no solamente eso, hermanos, sino que deberían que ser servidores, hermanos. Tenían que ser servidores. Gente, hermanos, que esté dispuesta a servir a otras personas. Y no nomás poder servir a quienes, a los de mi familia. No, ellos tenían que tener la disponibilidad y el deseo y el anhelo, hermanos, de poder servir a otras personas. Por eso los apóstoles le dijeron en el versículo 3, bueno, ¿saben qué? Busquen ahora. Busquen a 7 varones y le da la lista de cómo deben de ser. Número 1, ¿qué dice? De buen testimonio. Debe ser de buen testimonio. ¿Sí? Ahora fíjense, ¿qué quiere decir de buen testimonio? Que hable con sus hechos.
que hablen con sus hechos, que hablen bien de la persona. ¿Sí? Imagínense al hermano Jorge y que le estén dando mal testimonio, hermanos. ¿Cómo voy a poder yo servir? O al hermano Sotero, o al hermano Saúl, hermanos. Y que nos estén dando mal testimonio de esto, hermanos. ¿Podremos nosotros servir se podrá llevar a cabo, hermanos, aquel servicio que Dios desea que hagamos? ¿Sí o no? A ver. Pero acuérdense, imagínense que nosotros tres no tengamos ese buen testimonio. ¿Podremos nosotros servir? ¿Verdad que no, hermanos? No, porque dice la Escritura claramente, hermanos, que aquellas personas, aquellos varones, tienen que tener buen testimonio, hermanos. ¿De quiénes? De los de afuera, hermanos. Buen testimonio de los de afuera. No dentro de la iglesia, hermanos. Porque dentro de la iglesia, ¿qué podrían decir ustedes, hermanos? ¿Cómo es el hermano Jorge? ¿Cómo es el hermano Saúl? ¿Cómo es el hermano Sotero, el hermano Ríos? Ustedes van a dar buen testimonio de nosotros. Pero los de afuera, hermanos, es el punto principal, hermanos. Y es lo mismo, hermanos, para los diáconos. Por eso tienen que tener buen testimonio. Número 1. Número 2, hermanos, deben de ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Llenos del Espíritu Santo. Sabiduría. Y principalmente, hermanos, deben ser llenos de sabiduría. Y hemos hablado y hemos dicho concerniente a la sabiduría, hermanos, que si alguno está a falta de sabiduría, ¿qué dijo Santiago? Pídala a Dios y Él os dará abundantemente y sin reproche. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? El temor a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 6 lo dice. ¿Sí? Es necesario, hermanos, que aquellos varones que tenían que buscar en aquel tiempo, hermanos, tenían que tener estas cualidades. Y si no tenían estas cualidades, hermanos, entonces no podían o no iban a poder hacer el trabajo que se les iba a encomendar, hermanos. Porque dice a quienes encargamos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. ¿De qué? De la palabra, hermanos. Y esto era lo que en aquel tiempo, hermanos, nos dice. Encontramos entonces, hermanos, 7 hombres que fueron designados para cuidar las viudas griegas, hermanos. No se sabe si estos hombres, hermanos, eran antes reconocidos como diáconos. Ahí nos da la lista, hermanos, de quiénes eran estas personas. ¿Sí? Fíjense, versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a quién? Esteban. ¿Quién era Esteban, hermanos? Estoy leyendo justo ahí cómo los otros 6 nombres los mencionan de corridito, Sí. pero a ese le agregan un paréntesis. Sí. Dice, bueno, no tiene paréntesis, pero bueno, dice varón Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, o sea, como un plus ahí. Exacto. No que nosotros no, ¿verdad? Pero sí. Algo ahí. Algo especial, hermanos. Y recuerden, hermanos, ¿quién era Esteban? Fue considerado el primer mártir de la iglesia. Fue el primer mártir, hermanos. Y cuando estamos hablando del primer mártir, hermanos, estamos hablando de cómo fue que murió Esteban, hermanos. Sí. Fue llevado fuera de la ciudad. ¿Y qué hicieron con él? Lo apedrearon, hermanos, hasta el borde de la muerte. En Hechos capítulo 7 encontramos la historia de Esteban, hermanos. Sí. Fíjense. Y Esteban, hermanos, sí era varón lleno de fe, hermanos. Y lleno del Espíritu Santo, hermanos. Felipe, hermanos. Prócoro, Nicanor, Timón,
Parmenas y Nicolás, hermanos. ¿Sí? Dice, a los cuales, versículo 6, presentaron ante los apóstoles, y fíjense lo que hicieron los apóstoles, hermanos. Dice aquí, hermanos, que los apóstoles oraron por él y les impusieron las manos a estos varones, hermanos, que iban a servir en el reino de Dios. No se sabe, hermanos, si, como le dije, no se sabe si estos hombres eran antes reconocidos como diáconos, pero Dios escoge a los hombres y puede escoger a mujeres también, hermanos, para el servicio del reino de Dios. Sí. Ahora, hermanos, mas el trabajo debe haber sido similar, hermanos, al que hacían los diáconos, puesto que las mismas palabras griegas es usada en referencia a su trabajo, hermanos. Recuerden, la palabra es diáconos, con K, en griego. Y dijimos que son servidores, hermanos. Estos hombres, hermanos, fueron elegidos por la congregación. ¿Se fija, hermanos? Que siempre les he dicho, ¿quién es el que escoge, hermanos? ¿Uno mismo o la iglesia en general, hermanos? O sea, aquí dice que la multitud. ¿Y quién era la multitud? Pues la iglesia. La iglesia, hermanos. ¿Sí? A eso se está refiriendo, hermanos. Y estos hombres fueron elegidos por la congregación y después asignados, hermanos, por los apóstoles. ¿Se fijan? Me imagino que cuando les puso las manos los apóstoles, todavía aparte los llenaron más de poder, de fuerza, de ser. Sí. Exactamente, hermanos. Porque así tenían es. poder. El desarrollo, hermanos, del trabajo para el cual fueron seleccionados mostraba una medida completa, hermanos, de su responsabilidad especial. Ahora, vamos a ponerlo a nuestros tiempos. Vamos a ponerlo ahora en nuestros tiempos. Cuando a alguien le es asignado cierto trabajo, sí. Lo que dice la hermana Pili, estoy leyendo aquí en MacArthur sobre poner las manos. Dice, se empleó esta expresión para referirse como a Jesús en el momento de sanar, que él hacía eso de tocar. Dice, algunas veces indicaba, por ejemplo, el arresto de una persona a la que tocaba. En el Antiguo Testamento, quienes ofrecían sacrificio imponían las manos sobre el animal para expresar su identificación con él mismo. Pero en el sentido simbólico significaba la afirmación, el apoyo y la identificación con alguien y con su ministerio. O sea, no es tanto como que los tocaron y les pasaron fuerza a eso, porque no es así. A ellos sí se los dieron, a los apóstoles les fue dada, ¿verdad?, poder. Pero a ellos era como una forma nada más como de identificar uno más como tres. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, regresando a lo que estoy preguntando. Ellos, hermanos, habían sido seleccionados ¿para qué? Para servir y quisieran el trabajo. ¿Sí? Si lo ponemos hoy en nuestros días, en nuestros tiempos, hermanos. Cuando alguien nos pide que hagamos un trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Excusas. Empezamos a excusarnos, hermanos. La pregunta es, ¿qué excusa le estamos poniendo nosotros o estamos dándole a nuestro Dios? ¿Sí? ¿Qué excusa le estamos poniendo a nuestro Dios para que nosotros no hagamos el trabajo? ¿Cuál es la excusa? Porque tenemos una historia. Tenemos una historia muy hermosa, hermanos, de la cual habían sido invitados muchos. ¿Sí? Pero ellos empezaron a excusarse. El primero que dijo, he comprado una hacienda, te pido que me excuses.
El segundo que dijo, he comprado una yunta de bueyes. Voy a ir a probarla, te pido que me excuses. Y el tercero, hermanos, la tercera persona dijo, me he casado, te pido que me excuses. Tal vez sean excusas falsas. Ahora, hermanos, ahora, ¿qué excusa vamos a poner nosotros para no ser el trabajo, la responsabilidad que Dios nos hará? ¿Cuál será su excusa? Porque recuerde que cada uno de nosotros somos servidores. Como cristianos somos servidores. El trabajo especial se les dio a los diáconos, pero también a nosotros nos los ha dado. Y es por eso que yo pregunto en esta mañana, ¿cuál será nuestra excusa, hermanos, para no llevar a cabo el trabajo o la responsabilidad que Dios me ha encomendado? ¿Cuál será mi respuesta? Porque estamos hablando de responsabilidades. Aquellos hombres, ¿sí?, fueron escogidos para hacer el trabajo. Y dice aquí, hermanos, que los apóstoles les impusieron las manos y oraron por ellos. Pero dice también, hermanos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo? La iglesia iba creciendo, hermanos. La iglesia iba creciendo, se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, fíjense, hermanos, muchos de los sacerdotes, dice aquí, hermanos, que obedecían a la fe. Gloria a Dios por ello, hermanos. Sí. Qué gran bendición, hermanos. Que como la palabra de nuestro Dios nos dice y nos habla y nos enseña. Pero vuelvo y recalco, hermanos. ¿Cuál es nuestra excusa? Preguntas, comentarios, dudas que tengan de este punto. No hay excusas, mire, ahí está el hermano Pedro, yo pensé que no iba a venir. ¿Sí? Para Abuelita Nora, para Abuelito Chalo. Gracias, mi amor. Claro que sí. ¿Sí? ¿Qué excusa daremos ahora nosotros, hermanos, como servidores de Jesucristo? Ojalá que ninguna. Esperemos nosotros, hermanos, que no haya ninguna Que excusa. nada sea más grande que la reverencia, que el temor, que dedicarnos a Dios. Porque por naturaleza todos siempre tendemos a agarrar lo que no es lo correcto, sabiendo que es lo correcto. Pero cuando uno empieza, imagínate que Jesús dijera, hubiese dicho, pues sí, pero nada, por ella no, por Pablo no vale mi sufrimiento, por ella no. Si él hubiera dudado, o en un momento dado yo creo que cuando él se angustiaba en el Getsemaní lloraba y su sudor era como sangre, era porque él estaba decidido, ¿verdad? Aún no estaba sintiendo lo que iba a sentir, pero ya él sabía que algo muy fuerte venía. Y no desistió. Entonces, ¿por qué nosotros le vamos a dar prioridad a un juego? ¿Por qué le vamos a dar prioridad a otras cosas? ¿Verdad? Si nuestra excusa es más grande que el mandamiento de Dios, pues está bien, pero no lo podemos engañar, ¿verdad? Porque yo puedo decir, estoy cansada, no quiero venir, y sí puede pasar que se cansa el cuerpo, pero que no se sea una costumbre. Para que te duela, que sientas vergüenza, que te sientas no conmigo y vengas y digas, oh, ay, Jorge, es que me siento mal, no. Pero uno delante de Dios, de que el Señor me ganó el sueño, como le pasaron a los apóstoles. Estábamos cansados o X, pero siempre recordando que ayúdame, Señor, a darte el lugar que tú mereces en mi vida. Así es. ¿Algo más, hermanos? Que les fue bien ahí estábamos oyendo todos los chamacos que estaban en el estudio
están oyendo. Y me da mucho gusto estar oyendo y estar aquí. Y ahora, desde ayer lo planeamos que veníamos ahora, nomás que en la mañana tenía poquito frío, pero ya ahorita le dije allá, adiós, ya, bueno. Aquí estamos, gracias a Dios. Gloria a Dios por ello. Para la honra y gloria. Sí. Así es. Entonces, la próxima semana, hermanos, la próxima semana vamos a iniciar los pasos de lo que es un diaconado, de una persona diácono. ¿Ok? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Y vamos a tener un receso. Dios les bendiga.